Vale, pues bienvenidos a todos y hoy tenemos aquí a Juan Miguel Valverde Veracruz. Vale, buenos días. Hola, buenos días. Es profesor contratado doctor de la UMH y pues está en el grupo de investigación de recolección de frutas y hortalizas. Bueno, para empezar, tenemos una serie de preguntas, ¿vale? Pues para comentar sobre tu trabajo. Entonces, pues la primera es que, ¿de qué tipo de cultivos provienen las frutas y hortalizas que se analizan en tu laboratorio? Bien, trabajamos con muchos tipos de frutas y hortalizas. El grupo está especializado en 25 años de experiencia. Hemos trabajado con muchos vegetales. La mayor parte de las veces solemos trabajar con frutas y hortalizas de la comarca o de provincias limítrofes, porque es donde tenemos el sector económico más cercano, donde hay más empresas, donde podemos hacer mejor transferencia. Por ejemplo, limones, granadas, alcachofas, tomates, etcétera. Cualquier otra fruta de hueso, uvas, todas son frutas digamos, de cercanía. Pero no obstante, no significa que no hemos trabajado también con tropicales, porque nuestro grupo lo que trata es de prolongar la vida útil de los frutos. Y puesto que aquí en España se consume todo tipo de frutos, tenemos que estudiarlos todos. Una cosa es que se produzcan cerca de nosotros y podamos hacer transferencia a las industrias y empresas cercanas, pero luego también viene, no sé, bueno, ahora tenemos también en Málaga mucha producción de tropicales, pero la pitaya o el mango, el aguacate, etcétera, pues también estamos trabajando con ellos. Vale. Y bueno, pues en todos estos cultivos que tenéis y habéis tenido, ¿usáis plaguicidas? Vale, aquí tendría quizás que aclararte. Nosotros como grupo de investigación no realizamos la producción en sí, sino que a nosotros nos viene ya la cosecha, la recolección. Nosotros trabajamos y estudiamos lo que es la post-recolección, es decir, el fruto o la verdura ya recolectada. Sí que es cierto que en post-cosecha se pueden aplicar algunos tipos de tratamientos, sobre todo fungicidas, para evitar las pudriciones dentro de lo que es la cadena, del eslabón de la cadena de la distribución y conservación. No obstante, nosotros como grupo nos hemos especializado por las tendencias del mercado y de las políticas a nivel europeo o del Ministerio de Investigación, que es a la reducción del uso de plaguicidas. Entonces, las tecnologías que hemos puesto en marcha y que hemos trabajado suelen ir en la línea de trabajar con alternativas, es decir, productos naturales, compuestos naturales alternativos a los plaguicidas de síntesis. Todo lo que viene de campo, nosotros elegimos de qué parcelas las queremos obtener para hacer otro tipo de experimentos que quizás no tienen nada que ver con si llevan un tratamiento o no. Hemos trabajado con fincas y parcelas, explotaciones agrícolas digamos, convencionales, que es el término técnico que podría tener, y luego también con agricultura ecológica. Hemos trabajado con los dos tipos de vegetales. Mira, pues bueno, pues entonces, o sea, lo que quieres decir es que realmente vosotros lleváis tras el uso de plaguicidas si se han utilizado, ¿no? Después de lo que me has comentado. Entonces, ya que estás en ese grupo, ¿ves que has observado que los parámetros de calidad de las frutas y hortalizas que tenéis en el laboratorio puedan variar respecto a cultivos que sí que hayan sido tratados previamente antes de que lleguen al laboratorio con plaguicidas y aquellos ecológicos o que no? Sí, es una pregunta muy, muy interesante y muy inteligente y voy a tratar de responderte. El hecho es que la pregunta que has hecho es la calidad. La palabra calidad tiene muchas acepciones, entonces voy a tratar de definirlas. Existe una calidad nutricional, es decir, cuántos componentes nutricionales tiene ese alimento, en este caso la fruta o la hortaliza, cuando la ingerimos. Hablamos de hidratos de carbono, proteínas, alguna grasa, los azúcares, la fruta, la fibra, etc., básicamente. Pero que eso es lo que viene, por ejemplo, en un etiquetado nutricional cuando compramos en un supermercado. Pero luego hay otro tipo de calidad, como podría ser la organoléptica, es decir, lo hedónico, lo que busca un consumidor para satisfacer pues, su deseo de comer una fruta fresca. Pero, ¿cuál es el primer sentido que utilizamos cuando vamos a una frutería? La decisión de compra muchas veces viene por la vista. Entonces, buscamos el consumidor, y voy a hablar en general, el consumidor en general. Después podremos ampliar, si te parece, un poco las tendencias del mercado. Pero el consumidor en general lo que busca es una fruta o un vegetal sin arañazos, sin manchas, de un tamaño estandarizado,
que sea brillante, que no tenga deformaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que ver aquí los plaguicidas? Cuando un agricultor está utilizando plaguicidas, está atacando las plagas y esas plagas pues, no están haciendo marquitas en los frutos, no están dañando las flores, que luego pueden salir deformaciones. Entonces, lo que es la calidad visual del fruto, gracias a los plaguicidas, se ve mejorada. Cuando no utilizamos plaguicidas, en los cultivos pueden haber diferentes tamaños de frutos, frutas más manchadas. ¿Eso afecta a la calidad nutricional? Eso sería la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. Ya te he explicado lo que era la calidad nutricional. Y gracias a los plaguicidas mejoramos la calidad visual. Pero por dentro, si analizamos una fruta que tenga un arañazo de otra que no lo tenga, por dentro es la misma calidad nutricional. No va a variar. Entonces le estamos, digamos que comprando un poco por estética, pero no por la calidad nutricional. Luego hay una tercera acepción de la calidad que es la funcional, que es, una vez que nos ha nutrido, nos puede aportar un beneficio para la salud. Sabemos, en términos generales, que el consumo de frutas y hortalizas es un buen aliado para reducir riesgo de padecer enfermedades y mantener un estado saludable. Entonces, ¿qué papel juega aquí que la producción de esa fruta haya tenido presencia de plaguicidas? Es decir, los residuos de plaguicidas, ¿qué efecto tienen en la salud? Claro. Entonces, aquí vamos a tener ya una dicotomía entre fruta bonita pero con residuos o fruta fea sin residuos. Aquí es donde vienen las tendencias. Existe una tendencia que va creciendo poco a poco en el que pesa mucho ya cuánta cantidad de residuos tiene esa fruta y hay personas y hay consumidores que prefieren pagar un poquito más por fruta que no tenga residuos, aunque no tenga un aspecto totalmente estéticamente precioso, bonito, etcétera, ¿vale? Es como cuando en las redes sociales nos hacemos el maquillaje para salir muy bonitos, pero realmente por dentro es lo que importa, ¿verdad? Entonces, esta calidad funcional se puede ver perjudicada por el uso de plaguicidas, porque estamos ingiriendo unos residuos de haber aplicado esos pesticidas, esos plaguicidas, pero pesticidas es un término anglosajón traducido, ¿vale? Plaguicidas. Cuando los consumidores están ingiriendo estos residuos, aunque se estén cumpliendo la mayoría de las veces los límites máximos de residuos, eso no significa que el cóctel de varios residuos no está totalmente estudiado. Los límites máximos de residuos están estudiados individualmente. Un plaguicida, su efecto in vivo en animales, etcétera. Pero ¿y el cóctel? ¿Y cuando comemos una ensalada que tiene muchas verduras, que cada una de ellas ha sido tratada con unas materias activas o varias? Hay mucho por estudiar ahí. Hay mucha bibliografía también y muchas evidencias, por ejemplo, los disruptores endocrinos, que parte de ellos son producidos por los residuos de plaguicidas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La política agraria común, las ayudas desde Europa por investigación, van hacia reducción de plaguicidas. Y los objetivos de desarrollo sostenible, el Pacto Verde Europeo, va hacia reducir el uso de plaguicidas y aumentar en la producción ecológica, que prohíbe el uso de plaguicidas en la producción, ¿vale? Está ligado. Es decir, uso de plaguicidas químicos de síntesis es totalmente incompatible con el uso de una producción en agricultura ecológica. Y la tendencia es esa, reducir plaguicidas aunque tengamos unos frutos más feos. Pues, ostras, no había caído lo de la calidad. Claro, yo la calidad así visual sí que pues la entendía como calidad, porque al fin y al cabo pues la textura, la forma, todas esas cosas es lo que te fijas. Pero claro, de irse ahí a lo funcional, a lo que queda de los residuos, pues también es bastante importante. Sí. Entonces, o sea, claro, vosotros analizáis la tendencia del mercado, ver y también hacia dónde va lo que has comentado, los plaguicidas. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué otros tratamientos? Porque obviamente se tiene que, o sea, las plagas afectan a los cultivos y aunque se pueda... Evidentemente hay que luchar contra las plagas, sí. Claro, porque, o sea, entiendo que el precio se encarece de los ecológicos porque se pierden más cultivos o cuestan más las alternativas. Entonces, o sea, a lo donde quiero llegar es... Sí, te voy entendiendo. Sí, ¿qué otras alternativas? Sí, como por ejemplo, a lo mejor, bueno, plaguicidas ecológicos, por ejemplo, el azufre se podría usar. Sí, te puedo comentar sobre esa... O trampas de insectos. Os puedo comentar sobre esas alternativas. Sí, y también si llegaría a ser
por ejemplo, si fuera a nivel mundial que se usaran siempre estas alternativas, si se podría mantener, digamos, una producción tan alta que es necesaria, digamos, Bien. sin usar químicos. Pregunta muy, muy interesante y muy peliaguda también de responder. Voy a intentar, dentro de mi capacidad profesional, ¿vale? Claro. Intentar de responderte, porque es aventurarse también en el futuro y es elucubrar, ¿vale? Me has pedido una opinión y me estás pidiendo una elucubración de futuro. Por lo tanto, tampoco es que te pueda dar una verdad absoluta. Bueno, empezando por alternativas a los plaguicidas. Si yo os he comentado que los plaguicidas van a seguir, pero sí que es cierto que ha habido una evolución en los tipos de plaguicidas. Los primeros, supongo que, seguro, que habéis oído hablar del DDT. Pues el DDT apareció y aquello parecía magia. Luego terminaba con todas las plagas. Pero claro, tenía muchos otros inconvenientes, ¿no? Entonces es cuando, bueno, pues ahí aparecen también, el sector de la industria química pues apoyaba eso, pensaba que no había problema. Los herbicidas, oye, pues algo que podemos echar, eliminamos las malas hierbas, no hay competencia para nuestro cultivo, pues qué bien. Pero la ciencia va avanzando, va descubriendo relaciones del ecosistema y lo necesario que es también que haya lo que antes se llamaban malas hierbas. Se le ha cambiado el nombre porque es que hace unas décadas, esas hierbas que crecían junto al cultivo eran las malas hierbas. Fijaos ya, es totalmente peyorativo. Sí. Pero es que ahora ya no se llaman así, ahora se llaman hierbas adventicias. O sea, son las compañeras que pueden estar en un cultivo y tienen también un beneficio. En nuestra comarca, por ejemplo, hace una irradiación solar tremenda en verano. Eso calienta el suelo y el suelo es un organismo, entenderme así, algo vivo. Entendiendo el concepto, ¿vale? En el suelo debe haber una microbiota y produce, imaginad los rhizobium, que hacen un intercambio también, una cantidad de microorganismos que son necesarios. ¿Se puede cultivar sin suelo? Sí, pero el suelo va a seguir siendo necesario para cultivar y nos conviene tener un suelo fértil y un suelo vivo para que no se produzca erosión, para que haya también una retención del CO2. Mucha biomasa en el suelo también crea retención de CO2, que es muy necesario. Entonces son muchos factores y hay que verlo desde un prisma muy holístico. No solo tengo este suelo para producir un tomate, no, vamos a tener un suelo para evitar erosión, para que haya una biodiversidad, para que haya un ecosistema más estable y todo debe verse desde muchos prismas. Entonces, por ejemplo, por ver alternativas, la agricultura ecológica, por terminar, lo otro, es decir, los plaguicidas, de ser muy tóxicos y muy radicales, se han ido, gracias a la ciencia, gracias a evidencias, se han ido sintetizando nuevos productos que son menos dañinos para el ser humano, para el medio ambiente y muy focalizados. Es decir, muy focalizados en la plaga. Aún así, la tendencia, como os he dicho, es de cada vez restringir más el uso de los fitosanitarios. Así que la agricultura del futuro se va a ver que puede usar fitosanitarios, sí, pero muy poquitos. Los va a contar con los dedos de la mano las herramientas químicas que va a tener. ¿Cuál es la solución? Hay que diversificar. En una guerra, que es la guerra contra las plagas, no podemos ir solo con un ejército, hay que ir con los 3 ejércitos. Y si tenemos 5, hay que ir por tierra, mar y aire. Es decir, hay que usar la lucha química, la lucha física y la lucha biológica. Si solo pensamos en la lucha química, vamos a necesitar muchas bombas químicas, pero no se trata de eso. Vamos a diversificar, vamos a castigar a las plagas por todos los lados. La lucha biológica es preciosa, porque al final, si tenemos una plaga de gacelas, entre comillas, que se comen nuestras lechugas, soltemos leones, que no comen lechugas. ¿Vale? Para eso están los fitoseidos, para eso están los parasitoides. Son organismos pequeñitos, no son microorganismos, son organismos que se pueden ver con una lupa, pero compiten contra la plaga. Y al final creamos ahí una biodiversidad y un agricultor ecológico pues tiene un pequeño umbral de plaga, pero que no es económicamente aceptable para su economía. Y si aparte el consumidor lo entiende, lo percibe, de que un limón puede tener unas manchitas en la piel, pero por dentro está perfecto, ese es el camino al que tenemos que llegar. Y la agricultura podrá ser en el futuro totalmente ecológica o podrá ser convencional, pero un convencional no como el de hace 20 años, con una lucha química muy radical, con unos impactos medioambientales y para la salud humana muy fuertes. Tendrá que ser una lucha muy integrada. ¿Y qué herramientas hay? Pues ya os he puesto algún ejemplo, la lucha biológica, os he puesto el ejemplo de Acitimelinus o también Bacillus thuringiensis.
microorganismos. Sí. Tenemos muchísimos microorganismos que pueden utilizarse en lucha biológica. La lucha biotecnológica, las trampas de insectos que producen confusión sexual, por ejemplo, con feromonas. La mosca de la Ceratitis capitata es una de la mosca del Mediterráneo que afecta a la naranja, a un montón de frutales. Pues se colocan unas trampas y los insectos se confunden, se creen que se meten ahí al agujerito y al final no salen, ¿vale? Otras técnicas culturales, como puede ser tipo de poda, tipo de un arado superficial para romper el ciclo biológico de algunas plagas. Hay algunas plagas que pinchan en el huevo, pero luego tiran un huevo o cae la larva al suelo, la larva se entierra, vive ahí. Una simple arado superficial que rompa esa costra y devuelva la larva a la superficie, muere por el sol y se acabó el ciclo y hemos roto la dinámica de esas plagas. Luego, productos químicos, pero que no son de síntesis química, como ha comentado Alejandro, el azufre es utilizado desde principios de la agricultura. Sí. Se comprobó que el azufre, vale. Otros que no se pueden usar en grandes cantidades, pero también son de origen natural, como son los cobres. Hay que controlar su cantidad, pero se puede utilizar, por ejemplo, tiene un efecto fungicida muy importante. Y luego extractos de plantas. Tenemos un tesoro en lo que son los productos derivados de plantas, extractos vegetales de plantas, que la propia naturaleza ha creado ya sustancias para defenderse de las plagas. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es conocer, saber cuáles son, extraerlas y volverlas a aplicar a la naturaleza. Pues estoy hablando de aceites esenciales, de recubrimientos comestibles en post cosecha, pero tenemos muchísimos tipos de polifenoles o aceites esenciales que hay infinidad en la naturaleza. Todas las plantas aromáticas, todo lo que huela, pues que tenga un buen aroma, que sea amargo, es que nos puede servir. Tan sencillo como los extractos de ajo, los extractos de cebolla, los extractos de pimienta. Todos son repelentes y tienen actividad muy interesante contra las plagas. Entonces, con todo ese batallón podemos conseguir un gran efecto, una buena calidad en las producciones. La pregunta de Alejandro, ¿seremos capaces de producir en agricultura ecológica, en agricultura, digamos, sostenible, en agricultura respetuosa con el medio ambiente, las cantidades de toneladas de alimentos que se pueden producir con una agricultura intensiva no tan respetuosa? Bueno, pues eso es aventurarse en el futuro. Pero yo si tengo que elegir una u otra, yo elijo el futuro, elijo la salud, elijo el bienestar. Entonces, lo otro que es, ¿más kilos? Sí. ¿Qué ocurre con unas grandes producciones? ¿Qué ha ocurrido en la Unión Europea con los excedentes de productos? Es decir, el hambre en el mundo, abro debate, ¿existe porque faltan alimentos o existe porque están mal repartidos? Exactamente, sí. Entonces, no solo es porque no debemos escudarnos, no debemos autoconvencernos porque nos convenzan de que el hambre en el mundo existe porque faltan alimentos. A mí no me van a convencer. ¿Verdad? Claro. Entonces, bueno, pues el debate está abierto y creo que debemos apostar por agriculturas y cualquier tipo de industria, cualquier producción que sea lo sostenible. Porque si no, si nos quedamos sin planeta, ¿qué más da tener muchos kilos de comida? Si nos quedamos sin planeta, si no podemos respirar, ¿para qué queremos comida? ¿Para qué queremos el dinero si el dinero no se come? Vamos a producir alimentos saludables y vamos a seguir para adelante con lo que tenemos un planeta solo. Oye, pues... Esto ha sido más opinión personal que profesional, técnica, ¿vale? Pero sí. Lo bueno de tenerle aquí es que usted sabe mucho y pues su opinión nos parece, nos viene muy bien, porque al fin y al cabo está viviendo ahí, o sea, está viviendo la situación, entonces qué mejor que la opinión de alguien que al menos sabe cómo es ahora y nos puede dar una idea de cómo quiere o cómo pues parece que va a ser el futuro. El futuro sois vosotros, los biotecnólogos. Vais a tener decisiones, que tomar decisiones y tenéis que tener criterio de todas las partes y escuchar a todas las partes y cuanto más conocimiento tengáis, más juicio crítico y crear vuestra propia cultura de la sociedad y saber, pues que vuestras decisiones van a tener unos efectos. Claro, pues muy interesante. Sí, por comentarte de algunas de las cosas que nos has dicho, yo sí que había visto lo de que últimamente había ciertos agricultores que no quitaban las malas hierbas, como has dicho,
Entonces, pues mostraban fotos de sus campos y tú lo veías y parecía que no estaba cuidado, por así decirlo, vamos, por ponerlo así. Sí, sí. Pero que lo explicaba el por qué, porque por lo que habías comentado, el suelo, porque no todos son malas hierbas, algo puede aportar seguro. Y pues es muy interesante. Las trampas de insectos, como ha dicho Alejandro, sí que sabíamos alguna cosa, pero es lo que yo pienso como tú, que no se puede tampoco darlo todo de repente, sino que tenemos que ir avanzando, pues haciendo ayuda de todo lo que tenemos. Porque si no, quitarlo de repente tampoco creo que fuera... Hay que ir avanzando poco a poco. Sí, las revoluciones son peligrosas, son mejor las evoluciones. Exactamente. Pues mira, teníamos otra pregunta que era, pues... También de opinión. Sí, también de opinión, pero creo que nos lo has respondido muy bien con esta. Entonces, bueno, pues sí que Alejandro pues preguntar si hay alguna cosa que tenga él ahí. Bueno, también si, como dice en el futuro, ojalá que todo sea más ecológico y eso, pero si no, si se seguirá usando químicos y esas cosas, o sea, si llegara a contaminar y tal, pues, ¿qué opina usted que sucedería? Si perderíamos a lo mejor biodiversidad por ejemplo, también el glifosato que se va a prohibir en El diciembre de este glifosato año. estamos ya en diciembre ahora mismo y la moratoria de 5 años se cumple ahora en diciembre del 2022 y hay hay cartas sobre la mesa, pues a ver si se prorroga, si no se prorroga. Yo personalmente creo que hay evidencias ya suficientes de la no inocuidad de este producto y aunque ha sido un producto muy ampliamente utilizado, pero bueno, como os he comentado, los manejos agrícolas ya han cambiado. El tema del suelo limpio de maleza de plantas adventicias ya son conceptos que han quedado un poco atrás y el uso de una cubierta vegetal tiene ventajas muy interesantes para lo que es el calentamiento del suelo, evitar el calentamiento del suelo, favorecer los nichos de biodiversidad para el control de plagas, es también muy utilizadas. El hecho de que haya muchas plantitas con muchas flores, ese polen se alimentan estos fitoseidos y otros depredadores de plaga y crea un efecto tampón a la hora de la entrada de otras plagas, como cualquier ecosistema. Un ecosistema que está totalmente poblado es más difícil de que entren otros agentes, ¿no?, a ese ecosistema. Está más equilibrado. Entonces, bueno, pues yo creo que el glifosato tiene tarde o temprano los días contados. Las presiones son muy altas ya para que no continúe. Pero al final yo lo que pienso es que lo van a prohibir ahora, ¿vale? Vamos a suponer el mejor de los casos viendo pues las opiniones que tenemos, lo van a prohibir ahora en diciembre, pero realmente o sea, no va a desaparecer. Hasta ahora se está utilizando y seguro que hay cultivos que todavía tienen ese producto y pues que esto es a nivel, o sea, luego tenemos que cada país pues, puede llegar a tener sus regulaciones y su manera de utilizar los plaguicidas. Entonces, ¿tú crees de verdad que aunque se prohíba el glifosato, vamos a conseguir eliminarlo directamente de los cultivos que tenemos o de los que vayamos a hacer? Bueno, el glifosato, si la Unión Europea se prohíbe, la producción dentro de la Unión Europea con glifosato no se podrá realizar, porque aquí todo está controlado. Es decir, la trazabilidad llega al campo. En las producciones, en las explotaciones agrícolas existen controladores. Cualquier agricultor para comprar glifosato no lo va a poder comprar en la Unión Europea porque va a ir a las tiendas, es decir, a los centros de venta de plaguicidas y le van a decir, no, este producto ya no está. Que hayan remanentes de personas que lo tengan guardado y que lo van a seguir utilizando, pues eso podrá darse. Yo creo que el mayor problema no va a estar en el momento en el que se prohíbe en Europa, tienen los días contados. Los remanentes se terminarán acabando, las personas puede haber un mercado negro hasta que se acaben las existencias, pero ahí no creo que desde fronteras exteriores entre, porque al final se va a encontrar, a los tramposos se les encuentra tarde o temprano. Ahora bien, el glifosato es algo bastante, porque es un herbicida, no es un fitosanitario que se utiliza para el control de plagas en el árbol, es decir, imaginemos un naranjo, pero en un país
del Magreb, del norte de África o de Sudamérica. Estoy hablando de zonas, he dicho esas dos zonas porque son zonas productoras de cítricos, o Sudáfrica. Bien, si esos agricultores en sus países tienen autorizado todavía el glifosato, lo van a poder utilizar. Claro, si es justo... Entonces, cuando quieran exportar esos limones, esas naranjas a Europa, no hay aparición de residuos de glifosato, pues si el glifosato es un herbicida que se echa para matar, eliminar las malas hierbas, atacará las malas hierbas y estará los residuos de glifosato en las malas hierbas y estarán en el suelo. Pero al limón o a la naranja no van a llegar esos residuos. Los residuos de plaguicidas se mantienen en los tejidos que han sido pulverizados con ese tratamiento fitosanitario. En el caso de herbicidas, tendríamos que ir a Brasil a analizar el suelo y entonces encontraríamos el glifosato. Ya es hilar muy fino. Es decir, si alguien quiere hilar muy fino y ser muy honesto y quiere, imagínate, una empresa que vende su fruta en Europa, pero también quiere importar fuera y quiere tener a sus clientes totalmente informados. Si yo soy el caso de esa empresa, yo lo que haría es irme a esas fincas y auditarlas y verificar y mediante analíticas de que no están usando unos productos que yo no quiero que mis clientes consuman porque están concienciados. Eso es hilar un poco fino. Claro, y depende también mucho de la persona, que es lo que has dicho, que es que depende de que la honestidad y lo que quiera, lo que le importe realmente hacia dónde va dirigido su producto y todo. No, pues iba por, o sea, me has respondido muy bien porque justo iba, si no, a mencionarte lo de que me preocupaba. He puesto el glifosato por poner un ejemplo, pero sino el hecho de que pues la fruta de dónde puede venir, pues que realmente pues también importa. Sí, Europa realmente se convierte en una isla ya en el planeta con unas normas muy proteccionistas y bueno, somos una pequeña comunidad. La Unión Europea al final es una pequeña comunidad en un mundo ya mucho más grande con unos intereses también cada uno muy diferentes. Entonces, a veces pensamos que el mundo es España, el mundo es Francia, el mundo es Alemania, normas de calidad, certificaciones, ecológicos. Bueno, vamos a salir de nuestras fronteras, de nuestra bandera de las estrellas y veremos que el mundo es muy diferente en muchísimas partes del mundo, ¿no? Y el manejo todavía coherente de plaguicidas todavía no se da en muchísimos países y que muchos excedentes y estas normativas y estas restricciones de plaguicidas que se están haciendo en la Unión Europea, pues a veces las industrias de plaguicidas dicen, bueno, pues tú no me dejas venderlo aquí en la Unión Europea, pero me voy a ir a otro país que sí que me dejan venderlo. Y se siguen fabricando y se siguen vendiendo. Y a veces esas empresas de plaguicidas son europeas. Entonces, puede ocurrir también. El mercado mientras se vaya moviendo. Pero bueno, al final, ¿dónde va a estar el consumidor? Los grandes consumidores, los que pagan bien por estos productos saludables, vamos a seguir siendo Europa, va a seguir siendo Estados Unidos y mercados orientales tipo Japón o países, digamos, de alto nivel adquisitivo en términos de PIB, ¿no? Entonces, bueno, si la demanda de los productos de calidad, nosotros marcaremos el camino de la calidad en todas las acepciones que te he dado inicialmente, ¿vale? Que luego los países que todavía van avanzando, llamémosle así, no me gusta la palabra en vías de desarrollo, países menos desarrollados, bueno, van intentando avanzar a los mismos estándares de bienestar y de conceptos en general de una sociedad más acorde, más justa. Bueno, pues tendrán que seguir su camino. Pero digamos que el camino inicial lo vamos marcando nosotros. Marcamos el mercado, marcamos precios de calidad. Entonces, si en India quieren producir y exportarnos, tendrán que saber que no pueden usar esos productos porque como aparezcan los límites de residuos, pues no serán exportados. Que allí en el mercado interno serán consumidos, pues probablemente sí. Vale. Pues nada, yo no sé si Alejandro tiene alguna así duda que le haya quedado. Bueno, que la última pregunta era de esto que la respondí prácticamente, de la regulación de los plaguicidas. Pero también había un punto que es, digamos que hay plaguicidas para uso doméstico que se venden en pequeñas dosis y eso no tiene ninguna regulación porque, por ejemplo, los que se venden en grandes cantidades, pues la persona que los usa tiene que hacer un curso y saber cómo usarlo. Claro. Y está muy regulado eso, pero claro, a lo mejor esos que se venden en pequeñas dosis, si se hace un mal uso, puede ser a lo mejor
Pues sí, igual perjudicial. igual de perjudicial, claro que sí. Muy bien. Concretamente se ha avanzado muchísimo en lo que es el control del uso de los plaguicidas. Hemos hablado de lo perjudicial que puede ser los residuos que quedan de haber aplicado un plaguicida en el campo y que al final llega al consumidor que se come una parte muy pequeña de ese plaguicida, ¿vale? Cantidades de ppb estamos hablando, pero tienen un efecto en la salud. Pues ahora pensemos y vayamos para atrás en un agricultor que está cogiendo litros, 2 litros, 3 litros del plaguicida prácticamente puro y lo está aplicando en un tanque, no se lava las manos, se pone a fumar mientras se está aplicando. Las dosis que están ingiriendo vía, vamos, respiratoria, vía dérmica, todas las vías posibles, ¿vale? Eso hace 20 años, hace 30 años era así. En el campo estaban las personas fumando y aplicando los plaguicidas, echando y no se lavaban las manos. Venga, vamos a almorzar. Pues vamos a almorzar, ¿de acuerdo? Eso ha sido barbaridades y habrá habido, seguro, correlaciones con las grandes enfermedades muy, muy graves que la población está teniendo. Pero ahora mismo ya nadie puede ir a una tienda de plaguicidas a comprar plaguicidas porque lo primero que te piden es tu carnet. Y ese carnet está registrado en el ministerio y hay una base de datos que te metes y te metes tu DNI y te dice si estás autorizado o no para comprar esos plaguicidas. Y esa autorización te la da un curso de formación y un examen que tienes que superar. Eso es, esa formación, lo que da la formación son y unas buenas prácticas que conlleva la realización de ese curso, lo que crea es una conciencia. Es una cultura, ¿de acuerdo? La cultura no aparece porque sí, la cultura aparece porque tenemos unos conocimientos, y esto en general, el concepto de cultura, tenemos unos conocimientos, tenemos unas buenas prácticas y, por lo tanto, pues no debemos tirar colillas por la carretera porque tienen incendios, no debemos escupir por la calle ni debemos tirar las cosas a la calle, tiramos a las papeleras, apagamos los cigarrillos en un cenicero porque todo tiene su consecuencia, porque tenemos una cultura y tenemos un criterio, un juicio crítico de que nuestros actos pueden tener unas consecuencias. Entonces, los cursos de formación de plaguicidas, pues tienen eso, que las personas ya saben que se tienen que lavar las manos, que tienen que usar mascarillas, etcétera, etcétera. A tu pregunta, Alejandro, ¿qué ocurre si me voy a mi supermercado de aquí de barrio y me compro unas plaquitas para matar las cucarachas? O me compro un insecticida para echar porque las moscas me molestan mucho. Pues un mal uso de esos plaguicidas, porque son plaguicidas y son materias activas que pueden ser tan peligrosas como las que pueden encontrar un agricultor en esa tienda y tiene que aplicar con un carnet manipulado. Bueno, aquí aparece lo que se llama el análisis de riesgos. Un agricultor aplicando en una finca le va a dar de comer a miles y miles de personas. Una mala práctica de eso al final puede llevar un riesgo para miles de personas. El amo de casa, consumidor habitual que se va y se compra algo para matar las ratas porque le tiene mucha tirria y llena la casa de eso y luego no se lava las manos y se come un bocata, o que empieza a echar insecticida como si no hubiera un mañana, bueno, pues está creando, vamos, un peligro tremendo, pero solo para su salud prácticamente, y a los que vivan ahí con él en su casa. Entonces, todos deberíamos leer las etiquetas y ya está. Leyendo las etiquetas de esos productos que se compran, evitaríamos ese mal uso que acabo de explicar, porque seguro que no se puede, en las etiquetas te dice que no puedes hacer eso, que hay que lavarse muy bien las manos, que hay que ponerlo en sitio muy escondido lo de la cucaracha y que no puedes echar, si tienes comida en una cocina, no puedes echar el insecticida. Echar el insecticida cuando no tenga ningún alimento. Ventila después y entonces después a los minutos, a la media hora, a la hora, abres el frigorífico y empiezas a sacar la comida. Entonces, son buenas prácticas. El que no tiene ni conocimiento ni realiza buenas prácticas, no tiene conciencia y echa el flip y se pone a ver una película de Netflix tranquilamente y se lo traga todo. Bueno, pues es que todo va en cadena, ¿vale? Todo va en cadena. Así que es eso. Yo creo que, o sea, lo que dice Alejandro es eso, que por mucho que estén las etiquetas, luego también las personas pues ya deciden cómo lo usan y si quieren usarlo más responsable leyéndoselo todo, como los medicamentos igual. Sí, sí, claro, es que es igual. Los medicamentos son también peligrosos si no se hace un buen uso de ellos. Entonces, si no están tan concienciados o tal vez, o si te vas, por ejemplo, yo qué sé, mi abuelo, por ejemplo, que tiene su huerto ahí en la terraza, pues tal vez si no tiene tanto conocimiento por los plaguicidas, pues puede llegar a hacer un mal uso. Es por eso que se necesita más información y más divulgación sobre este tema. Claro que sí. Bueno, pero bueno, el camino está enfocado, ¿vale? Estar tranquilos que yo creo que vamos por buen camino. Sí, no, viendo todas las alternativas que nos has dicho antes y todo lo que hemos comentado, yo también lo veo, pues eso, que podemos llegar a hacerlo mejor. Sí, o al menos dirigirlo mejor. Siempre, seguro.
muchísimas gracias por la entrevista y Gracias a pues nada, vosotros, que habéis sido buenos también con las preguntas y muy bien dirigidas. Me ha gustado vuestra entrevista. gracias. Pues eso, hasta luego y pues ya nos veremos por la universidad. Bueno, cuando queráis, me podéis también compartir la entrevista, si la queréis. Y las redes el sociales trabajo y que todo. tengáis, me lo mandas un enlace al mail y así lo veo. Perfecto. Muchas Muchísimas gracias de nuevo. Buenas tardes, hasta Buenas pronto. tardes, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.